Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy te muestro la terraza y mis plantas en el último mes del año. Nos despedimos del 2019, no te lo pierdas. Empezamos como siempre con el Acer japonicum, el arce japonés, que perdió, como verán, ya todas sus hojitas. Ahí están algunas prímulas saliendo de a poquito y lo tenemos acá ya no creciendo hasta la primavera. Seguimos con el oleander o laurel de flor, la azalea, que todavía tiene algunas hojitas verdes pero que ya las va perdiendo, y por último con la hidrangea o hortensia, que ya perdió todas sus hojas y acá quedarán, como ven, los retoños para la primavera. Ya los verán cómo se van abriendo. El almendro también perdió todas sus hojas. Ahí tiene ya, como ven, algunos brotes que los iremos viendo de a poco, más para abril, etc. Acá también hay, como ven, algunas prímulas. Algunas ya están inclusive saliendo. Hay otra. Acá tenemos al pinito, que sigue muy bien. Las frambuesas, que perdieron todas sus hojas, como les mostré en el episodio de noviembre. Sigue igual, no va a cambiar por los próximos par de meses al menos. Acá tenemos al foxglove o dedalera. Hay que limpiar un poco esta maceta y las hojas que se están muriendo, pero bueno, es lo que hay en estos últimos días de diciembre. Ahí ven cómo la hiedra fue pasando de una maceta a otra y ahí quedará unida, sigue creciendo y después la acomodaré un poco. Acá tenemos al laurel de hoja, que sigue durante el invierno creciendo bien lentamente. Los lupines que tenía acá, como verán, les está afectando un montón este frío diciembre y por eso están así. Hay que limpiarlos también. Y acá tengo a la dedalera, que inesperadamente sigue florecida con este frío que no lo esperaba para nada. El arbolito que tengo acá, que todavía no sé la especie, sigue a pesar del frío creciendo y dando hojitas. Como ven, cada vez que da hojitas nuevas son de un color más rojizo, así que de a poquito se va a poblar todo. Fíjense ahí la cantidad que hay de ramitas con nuevas hojitas. Así que, y acá viene la hiedra, que también ayudé a que crezca ahí y va a estar cubierto el tronquito con la hiedra. Acá pasamos ya a la hidrangea, a la hortensia, que también, como ven, perdió todas sus hojas y ahí están los brotes esperando para el año que viene, los próximos meses. Ahí ven una prímula que, a pesar de estar en diciembre, ya creció. Fíjense cómo van saliendo inclusive de abajo, ahí los brotes de la hidrangea, y ahí ven que también están saliendo. Ven de ahí esos bulbitos que salieron de ahí, y ahí son de unas violetas de los Alpes que tenía ahí. Y allá atrás, miren, acá, no sé si ven, eso que está saliendo ahí,
seguramente son otras florcitas muy bonitas que les voy a mostrar en los próximos episodios dependiendo de cómo se desarrollan. Bueno, como ven, ya estamos en modo invierno en todas las macetas, así que no hay mucho color por el momento. Los arbolitos ya perdieron todas las ramitas, los arbolitos que les mostré en los episodios anteriores que daban unas hojas rojas preciosas, ya no están más. Hasta la primavera, la vid también perdió todas sus hojas. El laurel no va a dar flores por el momento, lo dará más adelante, lo mismo que la planta de las mariposas que tiene que pasar el invierno. Hay que limpiar acá también un poco a la dedalera y a la euskera. Acá fíjense cómo de a poquito se van abriendo los geliboros. Ya están todos los pimpollos ahí y acá se están abriendo de a poquito. Necesita aún más frío. Estas lamentablemente fíjense que está bastante sequita, hay que limpiarla un poco acá también. Y acá ya pasamos para el otro lado, que también tengo que limpiar. Los geranios que estaban acá ya se le secaron a casi todas las hojitas. Los arces también los voy a limpiar un poco para el episodio de enero. Espero que vean todo esto un poquito más acomodado. Lo mismo que con las hierbas aromáticas, que están bastante venidas a menos. Los tomates hay que ya sacar eso de la maceta. Las lechugas y espinacas que tengo acá obviamente van a crecer poco y nada con este frío terrible. El que le está pasando genial es el tarwi que traje de Perú, que sigue creciendo y dando más y más flores. Así que no veo la hora de ver las vainitas que salgan después de las flores para ver si puedo cocinar algo con el tarwi como cocinaban los incas hace unos cuantos años atrás. Acá tengo esta maceta que la iba a llenar de violas, pero por ahora no he tenido tiempo. A ver si en enero tengo un poquito más de tiempo para ponerla linda y con más flores. Ahí tengo una prímula que salió y le está pasando genial. Y acá era la maceta donde está la mora, que ya está también en modo hibernando y se quedará ahí por algún tiempo. Macetas que tengo que limpiar acá, lamentablemente un lío y no he tenido mucho cuidado, así que en breve me dedicaré a eso. Les prometo para el episodio de enero que va a estar todo más arregladito. Les muestro en el invernadero, aunque no hubo muchos cambios todavía, estas macetas que están llenas de bulbos y rizomas quedan acá, que está mucho más calentito. Acá están las dos macetas con las mandevilas, un poquito más resguardadas de todo el frío de afuera. Acá tengo a los avocados, que están súper bien. La planta del limonero, el arbolito del limonero, que ojalá este año me dé limones. Ahí fíjense la diferencia con el lupín, que acá le está pasando mucho mejor que los que están afuera. Y acá tengo a las otras plantas de avocado, y allá atrás está la planta del
mango. También acá, como verán, tengo una invasión de otras plantitas que tengo que limpiar. Acá las amarilis que siguen creciendo despacito. Y en el episodio de enero ya les mostraré en más detalle cómo va todo. Seguimos acá, donde tenemos al arándano, sin ya ninguna hojita. Los boj siempre verdes, muy bonitos. Y a la grosella espinosa o uva espina. Ahí ven que por qué la uva espina, todas las espinitas que tienen. A ver si les puedo mostrar mejor ahí. Ahí ven. Fíjense todas las espinitas. Que comí un montón, ¿se acuerdan? En el episodio, creo que era de julio o agosto, comimos grosellas a más no poder, estaban espectaculares. Ojalá que este año me siga dando igual. Acá ya lo mismo que les prometí con otra maceta, quería poner violas de todos colores. Acá me falta hacerlo. Acá la vinca minor, que está también siempre verde, pero no dará florcitas hasta más adelante. Uno de los rosales, que ya no tienen casi hojitas. Y acá la pobre lavanda, que tendrá que pasar el limpiado. Pasamos para el otro lado, donde tengo a la... Miren la glicina, como fue creciendo todo en tan poco tiempo, pero obviamente no ven ni una hoja, ni la verán hasta, hasta marzo o abril. Por ahora quedará ahí. También un poco lío, tengo que limpiar estas macetas de todas las plantas que ya eran anuales y se fueron. Las rosas tengo que podarlas un poco. Acá esta que ya dio flores, fíjense cómo está ahí creciendo súper bien abajo. No sé si la otra me dará lo mismo o no. Más dedaleras ahí abajo. El jazmín, ojalá que sobreviva el invierno, porque las florcitas que dio eran súper perfumadas. Que siga trepando el año que viene, ojalá. Miren esta, como a pesar del frío sigue dando unas rositas muy bonitas. Y esta también, que tiene un perfume espectacular. Que no se los puedo poner en el video. Y acá tengo el otro jalíboro que está llenándose, como ven, de pimpollos, y va a estar espectacular si se puede para el episodio de enero. Última, la otra glicina, que creció un poquito menos, es otra especie de glicina. Ojalá que el año que viene siga trepando a poquito con la hiedra que tenemos ahí y el ciprés rastrero. Ahí. Episodio cortito, último del año. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Cerramos 2019, nos vemos en el 2020, empezando una nueva década. Y si no te suscribiste todavía a este canal, a Travel and Gardening, ¿qué estás esperando? Apretá ahí el botoncito de las suscripciones y las notificaciones, así no te perdés cada vez que subo un video. Prometo que en el 2020 haré más videos, no solo de jardinería, sino también de viajes. Estuve grabando un montón en estos últimos viajes, necesito más tiempo para producirlos. Teneme paciencia y seguime por aquí, por este canal. Nos vemos.